Siempre las visitas en contexto global son una apoyatura para intentar comprender las cosas que nos pasan en el mundo global. Hace un ratito Laborde decía de la importancia de tener un programa como este. Y yo digo un poco más allá, Julio me dice nos agrandamos. Nos dijo Oscar Laborde, que es un analista. Y hoy, inmediatamente de Oscar, tenemos un abogado, analista, periodista, observador de la realidad de calidad, un hombre que pisa el país y que es del orden internacional. ¿Sí? Cuando digamos que está el doctor José Pirota con nosotros, más de uno dará crédito a lo que estamos señalando, Julio. Sí, ¿qué tal, Hernán? José Hernán, para nosotros Cholín, amigo conocido de toda la vida, a un abogado que permanentemente se ha dedicado en primer lugar al registro civil, ha sido director del registro civil, presidente de los registros civiles de América, y después su métier ha sido, aparte de ser abogado y exitoso, por cierto, también lo ha sido en la parte del seguimiento de los procesos electorales en distintos países del mundo y comisionado nada más ni nada menos que por la Organización de Estados Americanos. Así que tenemos con nosotros, Cholín, te agradecemos la presencia. Es un placer contar contigo para esto. Y bueno, queríamos contar tu opinión acerca de esto que permanentemente estamos viendo. Yo les agradezco que me hayan invitado al programa. Yo creo que es un momento importante para la República de bucear sobre lo que están pasando y más pasando con el comportamiento de la gente, la ciudadanía, y para darle tranquilidad a la ciudadanía que pueda en las próximas elecciones tener ofertas electorales que hagan a un país mejor. Felizmente, como lo has dicho, me ha tocado después a partir del 92 recorrer distintos países como observador electoral de la OEA, que conviene aclararlo porque es la observación que se encomienda y se encarga la OEA, es un trabajo integral sobre no es solamente asistir el día y al acto electoral. Normalmente es un trabajo preelectoral que lleva muchos meses. Por ejemplo, a mí me tocó desarrollar y reconstituir el sistema electoral del Paraguay por la caída de Stroessner y la contratación nuestra, del equipo de Chaco, que estaba también integrado por el doctor Escalada y con el doctor Rubén Perina, tuvo que armar nuevamente el sistema electoral que durante 40 años había sido desarmado por la tiranía. Entonces, casi un año antes se hicieron campañas para ir elaborando la logística de la elección que la OEA cumplió. Casi 200 observadores estaban pendientes y recorríamos el país, auscultábamos, entrevistábamos a los políticos de ese momento. Incluso hubo momentos en donde casi se produce una interrupción del proceso electoral por parte del general Oviedo, claro, que lo salvó justamente la OEA en una reunión que hubo con los candidatos presidenciales y que se comprometieron a aceptar el veredicto de las urnas. Ahora, ese trabajo... el general Oviedo, que casi le hizo un golpe después a Guasmosi. Sí, nada menos. Bueno. Nosotros desarrollamos todo el sistema para que tengan una idea, las elecciones en Paraguay se hacían con la identidad de poner el dedo en un tintero para que ese elector no vuelva a votar. Que le quedaba el dedo manchado. Que le quedaba el dedo manchado 15 días. Hay en muchos países de América Latina que se usa eso, ¿no? Se usaba eso. Venezuela creo que usaba hasta hace poco eso. También usaba. Y entonces la OEA, su labor era cambiar todos sus procesos para hacer legítimas, para hacer válidas las elecciones. Y la consecuencia de ese trabajo de un año se desarrolla en un resultado, en un veredicto que es único en la OEA. Es decir, el resultado de afirmar y declarar que una elección es válida, libre y transparente es la aprobación que tiene mundialmente, consenso mundial, hemisférico, de que esa elección puede ser válida. Nosotros,
En Paraguay teníamos un sistema de resolución de los datos durante el proceso electoral en distintos puntos del país, que multiplicado por un número especial, nos estuvo dando a minutos de haber cerrado el comicio, de que Guasmochi estaba ganando por 3 puntos. La única diferencia que se encontró fue solamente de 1 punto, porque Guasmochi ganó por 4 puntos. Pero en un proceso libre y transparente después de un montón de años de dictadura, ¿no? En donde anticipadamente nosotros sabíamos que el proceso electoral no solamente había sido democrático, por decirlo en forma declarativa, sino porque la ciudadanía de Paraguay por primera vez votaba libremente en un consenso que hizo que la OEA aceptara como válidas elecciones. Otro proceso que fue también complicadísimo, que también le tocó a la OEA, fue el de Fujimori en Perú. Una salida distinta, ¿no? El proceso que estaba... ¿Fue el proceso después de Fujimori, del Fujimorazo, digamos? ¿O en qué momento fue? No. En el proceso de las elecciones. De las elecciones donde ganó Fujimori. Ganó Fujimori, porque resulta que Sendero Luminoso era un grupo armado tan peligroso como Brigadas Rojas de Italia. Abigail Guzmán era el hombre temible. Los militares se pusieron de acuerdo y unificaron los procesos y detuvieron a Abigail Guzmán. Abigail Guzmán fue detenido. De esa manera se garantizó esas elecciones. La elección ahí tenía lo importante que a mí lo recuerdo es que me tocó como trabajo y función específica hacer un seguimiento durante 1 mes de Fujimori y además elaborar un documento que determinara el perfil político presente y futuro de Fujimori. Estuve en la noche en el Palacio de Mirasoles, que es el Palacio de Gobierno peruano, en donde Fujimori cuenta la historia, y yo lo advertí, se había ido a dormir a la embajada japonesa porque esa noche lo iban a destituir. Cuando buscó refugio. Cuando buscó refugio en la embajada, porque además Fujimori no podía haber sido presidente de Gozo porque era de origen japonés y la constitución peruana establece. ¿Cómo relacionás estas elecciones, esta experiencia que estás teniendo vos, con los actuales procesos electorales? Estamos viviendo momentos donde nuestra América Latina, nuestra América fundamentalmente de habla hispana, bueno, también tenemos los mismos síntomas en Brasil, está sujeta a una especie de tembladeral con la participación muy fuerte de la prensa, muchas veces del Poder Judicial, aquel lawfare que se lo toma como un fantasma. ¿Qué método, qué sistema vos considerás, qué elemento considerás el mejor para tratar de evadir que este tipo de cuestiones no tengan importancia en la elección? Yo creo que el momento es gravísimo, porque si nosotros tomamos en cuenta la caída de todas las dictaduras, prácticamente 1983 en adelante, el crecimiento de la democracia, yo diría, en lo que se refiere a respetar la voluntad popular, ha decaído tremendamente. Es decir, hoy por hoy, lamentablemente, la ciencia política, que es empírica y que maneja las realidades del comportamiento humano, tiene como actores principales a los consultores, sociólogos, medios periodísticos corporativos, en la que las redes sociales, que ahora tienen una importancia fundamental, que atentan contra la libertad de pensamiento de los ciudadanos y lo acosan diariamente, como vemos acá ahora en la Argentina. Forman opinión. Son formadores de opinión, pero que no sería
obvio a que lo hagan como un método alternativo. Lo que pasa es que tienen tanta preeminencia que superponen a los políticos, a las ideologías, realmente a los quienes son verdaderos operadores y desvirtúan, por ejemplo, los candidatos que tienen políticas de Estado, que tienen ideas, que Es decir, tienen doctor, programas. disculpe, se desnaturaliza el político, hay una elección en el medio, nosotros que votamos, el mensaje tiene tantas intervenciones en el medio que al final de cuentas después terminamos en otra historia. Incluso hay una cosa que es patética, que es, por ejemplo, que hoy por hoy los gobiernos se manejan a través de las encuestas y los Hacen y sondeos de proceden de acuerdo a la opinión, encuesta. y entonces están más preocupados por el resultado del sondeo de opinión y la encuesta que por gobernar y por la capacidad que tienen. A pruebas me remito, y evidentemente hay varios países que han adoptado, e incluso caso Brasil, el único caso Nicaragua, en la cual las campañas y los operativos han sido, superponen, digamos, la cosa. Hoy por hoy tenemos personajes como había Montesinos en Fujimori, que me tocó seguirlo también. Vladimiro Montesinos, un personaje nefasto, claro, personaje siniestro. nefasto para Fujimori. Rubén Barba ahora en Argentina y otros sociólogos. Hoy lo tenemos al presidente de Brasil, que uno de los grandes fundamentos del porqué de su victoria fue la cantidad de fake news, o sea, noticias falsas lanzadas a través fundamentalmente de WhatsApp, ¿no? Claro. Yo creo que inclusive hay una cosa que a mí me preocupó estudiarla. Por ejemplo, una de las cosas que hice, porque yo veía que estaban ocurriendo cosas raras, estudiar periodismo, para poder entender, como un par de ellos, qué es lo que estaba pasando. Hoy realmente me preocupa muchísimo porque ni siquiera los encuestadores pueden decirse que son objetivos e imparciales, porque uno toma, es fácil, toma una encuesta y dice, ¿quién es el que le paga? Si ese que le paga, bueno, da 8 puntos a favor del opositor. Y estamos viendo, podremos recordar a días vistos atrás, ¿no? Las últimas elecciones que tuvimos acá en la Argentina, las elecciones en Río Negro, las elecciones en Neuquén, los encuestadores erraron absolutamente, ¿no? Claro, pero no les preocupa porque el tema es les preocupa no el resultado, sino el que paga. el que paga. Así Puede que haber fraude. le dan al político, Lo que quiere escuchar. Lo que quiere escuchar. Usted está ganando, quédese tranquilo. Hay institutos electorales, por ejemplo, el IFE en México es un instituto federal electoral fuerte, ¿no es cierto? Sí, correcto. En la Argentina, cuando los políticos dicen que puede haber fraude o que Macri pueda apelar a todo para no retirarse del poder, ¿es una tontería decir eso o puede haber fraude en la Argentina? Sí, puede haber fraude en la ¿Cómo ves el tema del voto electrónico? El voto electrónico yo creo que es una realidad y es una necesidad a futuro. Pero ¿tiene algo que ver con lo que decía Antonio del tema del fraude, la posibilidad de un fraude? La verdad que el problema, el voto electrónico, como fue tomado al principio, por ejemplo, fracasó, incluso Alemania lo prohibió. Pero ese era el voto electrónico. Pero el voto de listas no, ese ya es diferente porque ya permite... La boleta electrónica. La boleta electrónica. La boleta electrónica ya permite y evita... Ahora, la posibilidad de fraude es, hay que hacer una maquinación tipo hacker para desnaturalizar un proceso, un sistema electoral. Yo, por ejemplo, a mí me tocó en el año 2005 estar en Venezuela, época de Chávez, en la que estuvimos junto con el ingeniero González, Rafa González. Entonces, una de las preocupaciones que tenía la misión en Rafaela era un sistema que había sido comprado en España, de ver si era posible un fraude a través electrónico, a través de la votación. Nosotros dimos por aprobado que era un sistema confiable. Ahora, lo que sí yo advertí,
que la parte tecnológica era confiable. Lo que sí nosotros advertimos, incluso a mí me tocó personalmente, que en las mesas de votación siempre había un asesor que estaba al lado del que votaba y bueno, eso. con una pañuelito Identificado, seguro. O sea, que en ese caso, el voto electrónico fracasa no por la tecnología, que es lo que me Lo está que fracasa es la voluntad. fracasa la voluntad. Así Qué que interesante. yo creo que aparte, Julio, hay una de las cosas que lo que hay que rescatar y devolver a la gente, al votante, es la confiabilidad, la confianza de que votó y votó bien. Los procesos electorales manuales y que no están registrados a través de tecnología duran un día, 2 días. En la Argentina, dos días. Claro. Y son productos, es posible la manipulación del ingreso de un sector de voto de una provincia, que va cambiando que va desvirtuando el resultado hasta llegar a un resultado final que es más incierto todavía porque cambió 3 o 4 veces en una jornada, ¿no? Así que Qué interesante. es muy interesante. Lo interesante es que el hombre que está a mi derecha y a tu izquierda es del Chaco y sabe todas estas cosas que son de rigurosa actualidad y es interesante no ver que Porteñolandia nos dice con sus consultores, nos puede decir el querido doctor Julio. Y teniendo de consultor, vamos a comprometerlo a Pirota, Claro. a ser nuestro consultor Sí. ad honorem permanente del programa, Yo creo que- para seguir hablando de este tema, porque se avecinan elecciones, no solamente en la Argentina, tenemos elecciones en distintos países. Nuestro programa Contexto Global es un programa que hablamos sobre todo temas internacionales y es apasionante escuchar cómo se maneja el sistema electoral en distintas partes, cuáles son los sistemas, de qué manera podemos mejorar el nuestro. Así que te queremos agradecer muchísimo esta primera entrevista y comprometerte, por supuesto, a otras que vendrán con temas distintos. Y bueno, y a ustedes que nos están viendo desde su casa, despedirnos. Muchísimas gracias por la comprensión, muchísimas gracias por la presencia. Y como dijimos anteriormente cuando empezamos hablando, ojalá que la situación de nuestra provincia mejore, ojalá que el tiempo vuelva a ayudar a nuestra querida provincia, a nuestro querido y sufrido norte argentino, y que puedan volver a sus casas los que hoy tenemos evacuados, puedan volver a recuperar con el tiempo los cultivos perdidos y que nuestra provincia vuelva a encasillarse, a encarrilarse en el camino donde permanentemente ha tenido de progreso, de paz y de tranquilidad. Hasta el jueves que viene. Tal cual. Muchas gracias.